Quiero hablar de la desilusión. La cuestión es que esas cosas llegan a nuestras vidas. Y podemos salir de un lugar de risueño cuando éramos adolescentes y soñábamos. ¿Y por qué no haber llorado con nuestra almohada, verdad? Por una desilusión. Por alguien que te mintió, que te engañó. Por alguien que te dijo y la verdad que no fue, que fue mentira. Alguien que te prometió matrimonio y cuidarte hasta la muerte y no te cuidó. Queremos hablar de eso. Dios quiere hablar de eso. Dios, mediante el próximo miércoles voy a estar hablando de lo que provoca esto. Cuando uno deja de creer, me mentiste, no te puedo creer. Cuando alguien te miente. Mi hijo José me enfrenta, ¿viste? Y, bien, por favor, amo a mi hijo. Y me dice, me estás mintiendo, vení por acá, me estás mintiendo. Digo, es que vos me cansás, digo, te tengo que mentir, me cansás. Y te agarra, ¿viste? Y de ahí la hernia que tengo. No, mentira. Pero la desilusión es fea. Y creo que todos hemos caído en eso. Pero voy mucho más profundo. Porque la desilusión que podemos tener con alguien que nos prometió y nos engañó hace en nosotros una dureza en el corazón, un quebrantamiento, hace en el corazón un terreno rocoso que no permite que ya que seamos creíbles a otros y nosotros no nos permitimos creer a otros. Y nos formamos veo que pido a Dios que estén los corazones abiertos en el nombre de Jesús. Y cuando esto llega a tu vida, se encuentra con un corazón que lo que quiere tener es seguridad para no ser dañado. Entonces me prefiero quedarme con este dolor y no quiero que otra cosa venga porque prefiero estar en este cuadrado perfecto de 2x2. Con esto me es suficiente. Esto que estoy viviendo es lo menos malo. No quiero sufrir más. No quiero sufrir más. Me mentiste, me engañaste. Y yo quiero ir más profundo, algo que Dios me está hablando hace unos cuantos meses. Quiero hablar de Juan el Bautista. Quiero ir rápido, créame, está en la Biblia. Créame que está en la Biblia. Cuando hay una promesa a María que van a ser el Salvador en su vientre, hay una promesa también a esta mujer mayor. ¿Cómo es el nombre? ¿Se acuerdan? Elizabeth. Y nada más ni nada menos que en su vientre latía el corazón de Juan el Bautista. Juan el Bautista iba a ser ese hombre que iba a abrir un camino en el desierto. Un camino en Israel que iba a decir, hey, abro camino para el Salvador. Aquel que dijo y dice en su palabra, el cual yo no soy digno de atar sus sandalias. Dice que ya el Espíritu Santo estaba en él de una manera especial. Latía su corazón cuando se vieron Elizabeth y María. Estamos hablando del cual Juan, el mismo Jesús dijo, hey, este hombre, Juan, no es cualquier hombre. Aquí en la tierra es uno de los más grandes, sino el más. Estamos dando características de quién fue Juan. Un hombre que se levantó y dijo, hey, hipócritas, pecadores, mentirosos, embusteros. Arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Este fue Juan el Bautista. Pero ¿qué pasa? Un tiempito después ha crecido Juan. ¿Qué pasa con Juan? Está en la cárcel. El hombre, y escucha esto, tremendo, buscar lo que está en la Biblia. Tarea para el hogar. El mismo que tuvo que bautizar a Jesús, a mí no me entra en la cabeza. Juan bautizando a Jesús. Dijo Juan, no, yo no voy a hacer eso. Yo no cuentes conmigo, maestro. Todo bien, mirá, me comí 18 en el desierto, pero bautizarte no.
es mejor que así sea, me tenés que bautizar. El mismo tremendo hombre de Dios, creo que se resume en esto: el que bautiza a Jesús está en la cárcel. Tremendo profeta de Dios. Está en la cárcel como puedes estar hoy en tu cárcel. Si te medís con el espejo de Juan el Bautista, si te crees que hiciste mucho ante Dios, si sos pastor, anciano, diácono, Dante Gebel, no sé, Gigi Ávila, si resucita de entre los muertos, ya está en Cristo. Frente al espejo de Juan el Bautista, no calificamos. Ese hombre en la cárcel le dice a los discípulos, a sus seguidores, a 3 dice que manda: hey, pero por favor pregúntenle a Jesús. Pregúntenle a ese hombre si era el que ha de venir o esperamos a otro. La duda llegó a su corazón. La desilusión llegó a su corazón. Algo estaba mal en su vida. Estaba en la cárcel. ¿Cómo está tu vida hoy? ¿En qué cárcel estás viviendo? ¿Cuántas glorias de Dios viviste? ¿Cuántos demonios echaste fuera? ¿Cuántos bautizaste? ¿Cuántos predicaste? ¿Te siguieron multitudes? Alguien que te prometió amor, el amor se secó a los 3 meses. Alguien que no te iba a dejar, te dejó. Alguien que prometió edificar contigo hasta que la muerte los separe, duró 3 meses. La agonía llegó tan fuerte que la muerte no los separó, sino la desilusión, el fracaso llegó a tu vida. ¿Cuál es la cárcel que estás viviendo ahora? ¿Una enfermedad? ¿Tus hijos que no te visitan? ¿Tus nietos que no te visitan? ¿Cuál es la cárcel que está metida? No hay cárcel suficiente como la que vivió Juan el Bautista. Quiero decirte en primer lugar que lo que estás viviendo es legal, es correcto. Si la vivió Juan, la vas a vivir vos. Y este hombre tremendo le dicen: che, ¿cómo hacemos? Pregúntanle si iba o no. Y los seguidores van a preguntarle a Jesús. Y Jesús les responde: díganle a Juan que el evangelio es anunciado a toda criatura. Los cojos caminan, los ciegos ven, los paralíticos se levantan. Díganle eso a Juan. Y Juan, muy contento, dice: ¡qué bueno! Bueno, qué bueno. Estoy en la cárcel. Hey, todos acá. Estoy en la cárcel, pero pronto voy a salir. Ya voy a salir. Ya salgo. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Bueno, tome respiro, oxígeno. Bien, bien, bien. Respirad profundo, Juan, que ya pasa la cárcel, ya pasa. Juan, vení para acá. El maestro, el Mesías. Vení, Juan, vamos. Juan, vamos, que te vamos a cortar la cabeza. Y la cabeza de Juan fue cortada y fue puesta en bandeja, exhibida públicamente en la gran fiesta por pedido de su hija, en realidad de la madre. ¿Cuál es tu cabeza que está siendo avergonzada? Alguien te avergonzó de tal punto y de tal manera que te denunció y te avergonzó. No lo sé. Esto es evangelio. Esto es palabra de Dios. Esto no es vender fruta podrida, no es pescado podrido. No es un evangelio de ofertas el que te vendemos en esta iglesia. Este es evangelio de verdad. Esto es evangelio. El hombre del cual calificó en excelencia en esta tierra, el más grande en esta tierra, el más pequeño en los cielos, estaba dudando del Mesías. Y tenía razón, yo hubiese hecho lo mismo. ¿Cómo está tu corazón? Dice la Escritura, búscalo en tu casa. Mateo 11, 2 y 3. Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos. Se fue allí a enseñar y a predicar en otras ciudades. Juan, que estaba en la cárcel, se enteró de los hechos de Cristo y envió a 2 de sus discípulos para que le preguntaran: ¿eres tú aquel que ha de venir o esperamos a otro?
Jesús les respondió: vuelvan y cuéntanle a Juan las cosas que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia las buenas noticias. Todo bien, maestro. Eso lo veo en ellos, pero no lo veo en mí. Habrás muchas obras allá afuera, pero conmigo no las haces. Hace años que estoy en la cárcel. Hace años que estoy con mi depresión, que estoy solo. Y las cosas parecen agravarse. La levadura se ha metido de tal manera en mi vida. Leuda que me está ahogando. Quiero decirte, si estás viviendo y estás pasando por estos desiertos, si alguien cortó tu cabeza y la ha puesto en bandeja por pedido de otros y te ha avergonzado y quiere avergonzarte, quiero decirte, en esta mañana en el nombre de Jesús, viene gran gloria de Dios a tu vida. Porque no hay quien pueda, escuchar esto, no hay quien pueda cortar la cabeza de un hijo de Dios. No hay quien pueda cortarte la cabeza. No hay quien, dice la palabra de Dios, tengan miedo a aquellos que le pueden quitar la vida aquí. Guarda acá allá arriba. Este reino del evangelio, esta palabra que predica la iglesia, es para los valientes. Si es necesario, entreguemos la cabeza, pero no entreguemos nunca nuestra alma al infierno. Tengamos puesta pues toda la vestidura, porque el día malo se acerca. Y puede que estés viviendo un día malo, pero quiero decirte que el día bueno se acerca para aquellos que están en Cristo, en el nombre de Jesús. ¿Cómo trata el Señor? ¿Cómo trata Dios estos tiempos? ¿De qué manera? La palabra de Dios tiene todas las respuestas. Pero cuidado con buscar respuestas exitistas. Cuidado con buscar respuestas que todo va a salir bien. Cuidado con respuestas que solamente intentan levantarte el ánimo una hora, un domingo, y mañana estás agonizando. La palabra de Dios es la que te levanta en Cristo, en el poder de su palabra, en el poder de la cruz, en el poder del evangelio. Esa es la palabra. Aun cuando viene enfermedad, aun cuando vienen tiempos de muerte, la palabra de Dios que es vida, la palabra que resucita, te sostendrá y no te vas a caer en el nombre de Jesús. Dice la palabra. Vayamos. Lucas 24:19. El camino a Emaús. Había una desilusión muy grande en los discípulos. El maestro había muerto. El maestro lo habían avergonzado en la cruz. Al maestro lo habían matado. Lo escupieron. El rey, el Señor, la esperanza de Israel estaba crucificada. Estaba bajo el imperio de autoridades que gobernaban como ellos querían. Y como ellos querían era un gobierno de maldad, de maltrato, de ejecución. Era perverso. Y aquel que habían puesto las esperanzas, aquel que habían visto milagros, cojos enderezarse, torcidos enderezarse, dar vista a los ciegos, muertos levantar, aquel que habían visto estaba crucificado y se burlaron de él.
¿Cuántos sueños han crucificado en tu vida? ¿Cuántos se han burlado en tu vida? ¿Cuántos se han levantado a decirte que no podés, que te vas a caer, que no tiene sentido tu vida? ¿Cuántos se han levantado? ¿Cuántos han crucificado tus sueños? ¿Cuántos han crucificado tu familia porque no podés? ¿Cuántos? ¿Cuántos te han crucificado porque no tenés el cuerpo de la modelito o no tenés el cuerpo del modelo? ¿Cuántos te han crucificado porque ya sos viejo o sos vieja con 30 o 40 años? ¿Cuántos han crucificado tu cuerpo porque tiene un rollito de más? ¿Cuántos? Quiero decirte en el nombre de Jesús, aún te crucifican en tu casa con esos chistes que te hace tu marido. Esos rollitos, esos no son chistes. Los chistes no son para la esposa o para el esposo. Guardemos, honremos, respetemos a quienes tenemos en casa. No crucifiquemos con chistes que no corresponden. No avergoncemos con chistes que no corresponden. Iglesia del Señor, el que tiene oídos que oiga lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra, camino de Emaús. En ese mismo día, dos de ellos iban, ya Jesús había sido crucificado, estaba todo mal. Camino de Emaús significaba, todos acá, están hablando, todos acá, ya termino. Camino de Emaús significa volver, retroceder al pasado. Volver al principio, regresar. Camino de Emaús significa fracaso. Volver atrás. Porque no servís. Porque no calificás. Porque no llegaste, ¿entendés que no llegás? El evangelio no es para vos, es para otros. Y te lo demuestra el diablo. Mirá el del frente que hace lo que quiere, come, bebe, se va con quien quiere, disfruta, hace. Él, la pasa mejor que yo. Camino a Emaús significa retroceder. Y dice la palabra de Dios. Verso 13. Capítulo 24, verso 13 en adelante. En ese mismo día, dos de ellos iban camino a una aldea llamada Emaús, que distaba de Jerusalén unos 10 kilómetros. Iban hablando de todo lo que había sucedido y mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y los iba acompañando. Pero ellos no lo reconocieron y es que parecían tener vendados los ojos. Se veían tan tristes que Jesús le preguntó, ¿qué onda? ¿Qué onda, chicos? ¿Qué les pasa? Todos me miraron, no dices. ¿Qué onda, flaco? ¿Qué pasó? Versión José Ogna. ¿De qué tanto hablan ustedes? Uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que sucedió estos días? ¿Qué sucedió? Dijo Jesús. Preguntó Jesús y ellos le respondieron, lo de Jesús de Nazaret, que ante Dios y ante todo el pueblo era pretérito, era. Quizás tu Dios fue, tu cruz fue, que Jesucristo fue. Quizás el Señor de los Señores fue, estuvo ayer en la gloria anterior, estuvo con tus padres, estuvo en ese milagro. Quizás te le pase como a estos chicos que iban caminando. ¿Y qué pasó? Dice Jesús, preguntó Jesús. Y ellos le respondieron, lo de Jesús de Nazaret. Era un Dios que ante Dios hacía tremendas cosas. Verso 20. Los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. No teníamos la esperanza. Nosotros, escuchá esto, verso 21. Nosotros teníamos la esperanza de que Él habría de redimir a Israel. ¡Wow! Habla en pretérito, era un fracaso ya. Sin embargo, ya van 3 días de que todo esto pasó. ¿Cuántos días van ya que esperás que el maestro te responda? Camino a
¿hacia dónde vas? ¿Hacia qué pasado que te condena? Pero ayer, pastor, ayer tenía un matrimonio, ayer tuve una iglesia, ayer tenía ministerio, yo servía al Señor, ayer tenía salud. Camino a Emaús, ¿cómo vas caminando? ¿Qué Dios tenés? El Dios que tenés no es un Dios del pasado, es un Dios del presente, un Dios que está vivo, que tiene autoridad, que levanta a los muertos. Pastor, se murió mi hija, no importa, está... Y no es que no empatizo con tu muerte y tu dolor. Digo que mucho más que la muerte es nuestro Dios que nos ha dado vida eterna. No sabes, pastor, cuando era joven qué bonita que era. Quiero decirte ahora, estás más linda para el Señor y más lindo para Cristo. Dice la Escritura. Nosotros teníamos la esperanza de que Él habría de redimir a Israel. Sin embargo, ya van 3 días que todo esto pasó. Aunque también nos han dejado asombrados algunas mujeres que entre nosotros fueron al sepulcro antes que amaneciera. Como no hallaron el cuerpo, han venido a decirnos que tuvieron una visión en la que los ángeles le dijeron que vive. Observa esto, verso 22. Verso 21. Teníamos esperanza. Lo primero que te saca el diablo son las esperanzas. Lo primero que te quita el diablo son las esperanzas. Verso 25, Jesús los oyó atentamente. ¿Cuál era su corazón? Ya lo sabía. Y sale Jesús acá. Sale Jesús. Hoy sale Jesús a tu encuentro. Ahora te dice, hey, ¿a dónde estás regresando? ¿A dónde pensás ir? ¿A dónde te crees que vas? Sos mi hija y mi hijo, te dice Dios. ¿A dónde pensás? Y dice claramente cómo es que hay que hacer. Dice en el verso 25. Hay insensatos. Tómalo. Yo primero. ¿Cómo es lento su corazón para creer todo lo que los profetas han dicho? Verso 26. ¿Acaso no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas antes de entrar en su gloria? Y partiendo de Moisés y siguiendo por todos los profetas, comenzó a explicarles todos los pasajes de la Escritura que hablan de él. Acá hay un secreto. Están débiles. Estamos volviendo al camino de atrás, al camino de Emaús. Acá dice el Señor cómo hay que hacer. Hay que volver a la palabra. Volver a las Escrituras. Volver al Señor. Volver a escudriñar. Si entendemos que el domingo me voy a llenar, el domingo es las instrucciones de la palabra. El domingo es la comida, la manera de hacerlo. El domingo es lo que Dios te nutre. Ese es el domingo o el miércoles. Ese es el domingo. Ahora quiero darte una palabra para terminar la prédica. Seguir con la palabra. Cuando lees la palabra de Dios, aunque estés viviendo en valle de sombras, ¿cómo dice? Aunque esté viviendo en valle de sombra, no temeré mal alguno. Entonces, iglesia, te digo lo que me dijo Dios, que te siga diciendo. Anda a decirle a Juan, pone tu nombre. Liliana, Majo, Enrique, Orlando, ponga su nombre. Esto me dice Dios que te diga el desierto que estás viviendo. Esto me dice el Señor Jesús que te diga sobre lo que estás padeciendo. Aún en el dolor inquebrantable de la pérdida. Esto es lo que me dice Dios que te diga. Decirle, José, a mi iglesia, punto de encuentro.
el día 3 de noviembre. Decíselo bien fuerte. Vuelvan y cuéntenle, poné tu nombre, las cosas que han visto y oído. Quiero decirte esto, iglesia. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, los pobres se les anuncia la buena noticia. Bienaventurado el que no tropieza por causa de mí. Esta es palabra de Dios.